Descripción de los materiales. Primer inconveniente. El cuero, que constituyó durante muchos años el material de rozamiento más empleado, tenía el problema de un calentamiento rápido y su gran sensibilidad al aceite y a la humedad, por lo que nunca garantizaba un funcionamiento constante. Hacia 1920, la construcción y difusión de los forros de embriague de aglomerado de amianto permitió obtener elevados coeficientes de rozamiento de un más de un 0,3 y alcanzar elevadas temperaturas, sin perjuicio para los propios forros, lo que permitió el éxito definitivo de un tipo de embriague que había sido introducido ya a principios de siglo por Dedion Boulton. El éxito del embriague monodisco en seco se debió a gran parte a la empresa británica Ferodo, que anteriormente había construido forros de rozamiento a base de conglomerado de amianto y cobre para el frenado. Dicho material demostró su capacidad de resistencia a elevadas temperaturas y presión, necesarias por un embriague monodisco. Pero este embriague monodisco en seco no resultó satisfactorio hasta pasados 30 años debido a la aparición de una serie de inconvenientes. El principal problema residía en que el contacto en el disco no era completamente plano, puesto que era suficiente un pequeño juego en el árbol acanalado o en el sistema de palancas para tener un contacto parcial, teniendo en cuenta que además que si se utilizaban varios muelles helicoidales, la carga de los mismos no era lo suficientemente uniforme, por lo que el embriague vibraba y a la unión se producía a golpes. Para evitar este inconveniente, se construyó el disco de acero armónico con la circunferencia exterior ondulada, de manera que constituía una especie de muelle entre dos forros de rozamiento. Cuando el disco era apretado entre el volante y el plato de presión, ambos forros eran aplastados progresivamente, con lo que compensaba los efectos de paralelismo. Sin embargo, esta solución no fue suficiente para solucionar todos los problemas de funcionamiento, y hacia los años 60 se produjo un claro avance con el empleo de muelles diafragma en lugar de los cotidianos muelles helicoidales. El funcionamiento de un embriague de muelle diafragma es similar a los de muelles helicoidales. Descripción de los componentes. El embriague de fricción está formado por dos partes claramente diferenciadas: el disco de embriague y el plato de presión. Este dispositivo está formado por un disco de acero en el que por medio de unos remaches van sujetos los forros, de tal manera que la cabeza de los remaches van embutidas para que no rocen contra la superficie del asiento del volante y en el plato de presión. El disco de acero tiene unos cortes en la superficie formando una especie de lengüetas que pueden doblarse en ambos sentidos de giro por la inercia de la fricción. Para amortiguar la inercia de contacto se colocan unos muelles entre el disco de acero y el platillo. Para el accionamiento del disco del árbol primario de la caja de cambio se incluye un manguito estriado. El plato o disco de presión sirve de acoplamiento del conjunto al volante de inercia por medio de un disco de fricción y va montado entre el disco de fricción y la carcasa. Entre el disco de presión y la carcasa van montados los elementos de presión que pueden ser muelles helicoidales o un diafragma. Estos elementos de presión han de estar dimensionados de tal forma que al comprimir el disco de fricción contra el volante, éste reciba todo el par motor, absorbiendo el esfuerzo tangencial transmitido sin desplazamiento. Embrague multidisco. Los embragues multidisco funcionan según el mismo principio, solo que se utiliza un paquete de discos. Uno con testado externo engrana con el cigüeñal mediante el tambor. Los otros intercalados con los anteriores, con testado interno, engranan con el cambio mediante el buje. Este paquete de discos en reposo está presionado por una serie de muelles helicoidales, con lo que el tambor y el buje giran solidarios. Su uso está limitado a las motocicletas, ya que el par que transmiten hacia el cambio es mucho más elevado que el que produce el cigüeñal debido a la demultiplicación primaria, inexistente en el automóvil. Por tanto, el acoplamiento ha de ser mucho más progresivo, mejorándose el proceso al estar sumergido en baño de aceite, que absorbe el calentamiento originado por el roce, que se reparte además entre varios discos. Solo las máquinas de competición poseen embrague en seco de tacto mucho más brusco. En primer lugar, el embrague multidisco cumple con el principio de que, ante imposibilitado de aumentar el tamaño de un embrague monodisco, utiliza muchos de estos discos y aumenta la superficie de fricción. Solamente se deben unir dos ejes, uno proveniente del motor y otro que suministra el acoplamiento de potencia a las dos ruedas, que pueda desacoplarse suavemente a voluntad. La parte del embrague que gira con el motor posee un perímetro dentado que recibe la potencia del cigüeñal, contando además con una masa con almenas para acoplar con las lengüetas de los discos conductores.
es un mecanismo que se utiliza en la caja de cambios automáticos, en sustitución del embrague, y realiza la conexión entre la caja de cambios y el motor. En este sistema no existe una unión mecánica entre el cigüeñal y el eje primario de cambio, sino que se aprovecha la fuerza centrífuga que actúa sobre un fluido aceite situado en el interior del convertidor. Consta de 3 elementos que forman un anillo cerrado con forma toroidal, en cuyo interior está el aceite. Una de las partes es el impulsor o bomba unido al motor con forma de disco y unas acanaladuras interiores en forma de aspa para dirigir el aceite. La turbina tiene una forma similar y va unida al cambio de marchas. En el interior está el reactor o estator, también acoplado al cambio. Cuando el automóvil está parado, las dos mitades principales del convertidor giran independientes. Pero al empezar a acelerar, la corriente de aceite se hace cada vez más fuerte, hasta el punto de que el impulsor y la turbina, es decir, el motor y los cambios, giran solidarios arrastrados por el aceite. Componentes del convertidor de torque. En las partes que conforman un convertidor de torque se destacan 5 componentes que interactúan entre sí, y estos producen la conexión y acoplamiento del motor de combustión interna y la transmisión de un equipo. Estos son: impulsor o bomba, también conocido como impelente. Este elemento tiene paletas que se encargan de impulsar el aceite a la turbina. Se considera el elemento conductor, debido a que es el que recibe el movimiento del motor al que está unido e impulsa el aceite contra él. El impulsor, llamado en ocasiones la bomba, está fijado al volante del motor y la turbina está fijada al eje de entrada de la transmisión. Arranca el motor, el impulsor comienza a girar y empuja el aceite desde centro hacia el borde exterior. Turbina. El elemento conducido se llama turbina y va acoplado a la caja de cambios. La parte de la bomba del convertidor de par dirige aceite presurizado contra la turbina para hacerla girar. La turbina está conectada a una flecha para transferirle potencia a la transmisión. Tiene como misión recibir el aceite enviado por el impulsor. La turbina gira en conjunto con un eje de salida, ya que estos están unidos a un mismo eje. Estator. El convertidor de par incluye un tercer elemento que viene a mejorar las condiciones de funcionamiento en la circulación del aceite. Se trata del estator. Tiene como misión redirigir el aceite ocupado por la turbina y entregarlo al impulsor. Cambia de dirección el flujo de aceite. Esto permite aumentar el impulso de aceite. Dentro del estator se encuentra un cojinete de un solo sentido, lo que permite que éste solo gire en un determinado sentido. El estator se usa para redirigir el flujo de la turbina de regreso hacia la parte de la bomba, para complementar el flujo de aceite. Está montado sobre un mecanismo de rueda libre que permite desplazarse libremente cuando los elementos de convertidor giran a una velocidad aproximadamente igual. El compresor en un automóvil impulsa el aire acondicionado. A diferencia de un compresor de aire acondicionado en el hogar, no es impulsado por un motor eléctrico. En su lugar, es accionado directamente por una correa conectada al motor. Un compresor de aire acondicionado utiliza una gran cantidad de energía, por lo que no es práctico dejar prendido el compresor todo el tiempo. El embrague del compresor sirve para activar el aire acondicionado solo cuando es necesario. Embrague de compresor básico. Una correa de accionamiento unida al motor lo hace girar constantemente, proveyendo de energía al compresor de aire acondicionado. La correa gira un rotor que tiene una placa de fricción unida a él. Cerca del rotor hay un electroimán, una bobina de alambre que produce un campo magnético cuando la corriente es dirigida a través de él. Al otro lado de la placa de fricción hay otra placa unida al rotor que acciona el acondicionador de aire. Cuando el electroimán se activa, se produce un potente campo magnético a través del rotor.
dado que el rotor de la correa del ventilador y el rotor del aire acondicionado están hechos de hierro. El campo magnético magnetiza a ambos, tirando de uno de ellos hacia el otro. Esto hace que las placas de fricción se empujen con fuerza uno al otro. Inicialmente el disco de fricción del rotor está girando y la placa de fricción del compresor no. Una vez que estén en contacto, sin embargo, la fricción entre las dos placas hará que el rotor del aire acondicionado gire. Cuando el electroimán se desactiva, la fricción de las placas del resorte cesa y el compresor deja de moverse.